Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente encontrándonos para estudiar la palabra de Dios, encontrándonos para que juntos podamos escudriñar su palabra. Y gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos da. Ayer las mujeres han tenido una linda reunión, un té para el Día del Amigo, y realmente me comentaron que fue de gran bendición. Por eso en esta noche vamos a continuar con el estudio de Colosenses, porque es importante en este tiempo que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. La misma preocupación que tenía el apóstol Pablo con los hermanos de Colosas era que se incorporaban herejías en la iglesia, cosas que eran de aparente filosofía religiosa, pero era un sincretismo de muchas mezclas de cosas que en definitiva terminaban tergiversando la palabra de Dios. Por eso tenemos que amar a Dios con todo el corazón, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero es importante tener en nuestra mente, en nuestro corazón, informaciones bíblicas que permiten mantenernos en la palabra de Dios. Por eso aquí en el segundo capítulo de Colosenses dice: quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes, los que están en la Odisea, y por todo lo que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto digo, que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Perdón. Es muy importante el estudio de la palabra, porque ella fortalece nuestra fe, ella nos da claridad intelectual de conocer la verdad. Hoy tenemos una guerra intelectual, una guerra donde filosofías de este mundo, principios que no son derechos ni verdad, quieren ocupar el lugar de la verdad de Dios. Por eso Pablo, aunque no había fundado la iglesia de Colosas como hizo con otras iglesias, él, por el informe de Epafras, él había recibido unas buenas noticias de cómo ellos habían recibido a Cristo, cómo andaban en Él, y por eso dice: aunque no estoy presente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu. Esa carta de información de Epafras los llevó a ver que ellos habían genuinamente recibido al Señor como su Salvador. Y Pablo le quería enseñar el alto lugar que ocupa el cristianismo. Y en esta carta enfrenta 4 cosas difíciles. Primero, en los primeros 10 versículos, contra la falsa filosofía de los gnósticos. Luego, con la falsa observancia de la ley del religiosismo. Luego, con la falsa mística que se mezclaba con principios persas, principios de adivinación, de astrología. Los gnósticos mezclaban todo. Por eso a eso se le llama sincretismo. El sincretismo mezclaba el cristianismo con la astrología, con la filosofía, mezclaba todo y lo incluía en el cristianismo. Entonces ellos habían recibido bien al Señor, ellos habían recibido con todo el corazón al Señor,
Y Pablo dice, bueno, su intelecto también tiene que ser cultivado, su intelecto tiene que ser edificado. Por eso en el primer versículo dice, quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes, por los que están en la Odisea, y aún por todos los que nunca han visto mi rostro. Esa era una lucha en oración, ese era un conflicto de intercesión a favor de los fieles, para que el gnosticismo, una filosofía religiosa, un conocimiento, ellos decían que tenía un conocimiento trascendental, más que todos, de la naturaleza, de Dios. Era un sincretismo donde mezclaba astrología, apocaliptismo judío, enseñanzas persas de Platón, enseñanzas del Oriente, y a eso le agregaban el cristianismo. Y hoy no pasa muy diferente. Ahí tenemos que tener cuidado cuando quieren mezclar la verdad de Dios con principios de filosofías humanas, con principios que están contrarios a la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo estaba preocupado. La tarea pastoral, la tarea del liderazgo, es prepararnos en la palabra para que la parte intelectual la iglesia no sea confundida, sino que creer es también pensar, decía un autor. Entonces, creer es precioso, la fe que recibimos, pero necesitamos recibir enseñanza de la palabra para que no nos vayamos de las doctrinas saludables. Por eso dice, cuán grande lucha sostengo por ustedes, y aún los que no han visto mi rostro. Oro, ayuno, clamo a Dios para que las enseñanzas que son presentadas permanezcan en la vida de cada uno de nosotros, porque en Cristo está encerrada toda la sabiduría, como dice más adelante. ¿Qué conflicto de intercesión tengo que librar a través de los fieles? Es decir, que no se le metan doctrinas que no son de Dios, que no están en la Biblia. Por eso es importantísimo conocer la palabra de Dios, estudiarla sanamente. Por eso felicito a cada hermano que va sumándose en esta tarde. Este tiempo es un tiempo que necesitamos cultivar nuestro intelecto, nuestra mente con la palabra de Dios, porque el enemigo lo primero que trata de atacar es a la mente, y cuando ahí está la palabra de Dios no puede penetrar. Cuando yo estaba con depresión y citaba todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Dios suplirá todo lo que os falta, somos más que vencedores. Entonces los pensamientos que no eran de Dios tenían que huir, tenían que irse, porque la palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder para ayudarnos a crecer en la fe. Por eso dice, cuán gran lucha sostengo por ustedes, y quiero ver, dice, que sean consolados sus corazones y unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Quería que sus corazones sean consolados, quería que estén firmes en la fe verdadera. Eso es lo que produce consuelo. Cuando nos desconsolamos tenemos que recurrir a la fe verdadera, a la fe que obra milagros, a la fe que está en Cristo, que está en su palabra, que está en las fieles iglesias y los fieles creyentes. Eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos ayuda, eso es lo que nos acompaña, eso es lo que nos acompaña en todos los días de nuestra vida. Así que el primer paso era glorioso de los colosenses. Habían recibido a Cristo con todo su corazón, pero comenzaban las amenazas de la herejía. Y si no se preocupaban en estudiar la palabra, si no se preocupaban en conocer la palabra, entonces esas herejías iban a trastocar sus enseñanzas y apartarlos de Cristo. Por eso dice, quiero que sus corazones sean consolados, es decir, que estén firmes en la fe verdadera. Y lo segundo que oraba el apóstol es que estén unidos en amor. Otra señal de que estamos en la verdad es buscar la unidad. El Espíritu Santo produce unidad. En el aposento alto dice que estaban todos unánimes y juntos. No había discusiones
sin sentido, como los gnósticos querían meter dentro de la iglesia, discusiones que no eran respecto a la palabra de Dios. Por eso Pablo estaba preocupado, dice, cuán gran lucha sostengo. Y ese consuelo de Dios, ese amor unos por otros en el amor de Cristo, nos ayuda a alcanzar todas las riquezas. Esas riquezas son la claridad espiritual, la claridad intelectual que nos da la verdad de Dios. Es decir, el apóstol le dice, dejen todo ese gnosticismo que quiere meterse, ni se les ocurra desviarse de la palabra, porque esa riqueza que recibimos de Dios es el entendimiento, una claridad espiritual que la experimentamos en el perdón de nuestros pecados, la experimentamos en la fortaleza que Dios nos da cada día, la experimentamos en cada momento, por más nuevo que seamos en el camino, cuando nuestro corazón quiere recibir esas riquezas. Como dice la parábola del Señor, el reino de los cielos es semejante a una persona que encontró la perla de gran precio, encontró el camino de salvación. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que vendió todas las piedras que tenía y dedicó a comprarse esa de gran precio. Y nosotros hemos encontrado en la salvación de Cristo Jesús esa perla de gran precio. Y es de tan gran precio que no puede haber otra piedra más preciosa, no puede haber otra piedra que valga más de lo que hemos recibido en el perdón de nuestros pecados. Pero tenemos que quedarnos en esa instancia, en esa etapa, sino que tenemos que decir, Señor, yo tengo sed de conocer tu palabra, porque ya fuimos engañados mucho tiempo antes de conocer a Cristo. Fuimos engañados por doctrinas que no eran bíblicas, fuimos engañados por el enemigo diciendo que no valíamos nada, no servíamos para nada, que nuestra vida no tenía propósito. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos dio claridad intelectual acerca de la verdad de Dios. Y eso viene por la fe. Eso viene por la fe en nuestro Señor. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso dice aquí que hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Entendimiento de que, como dijo Juan el Bautista, dice, yo soy meramente alguien que viene de la tierra, pero a quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado es del cielo. Jesús vino del cielo, es un ser especial que vino para redimirnos, para perdonar nuestros pecados. Y no podemos movernos de esa fe que es una riqueza, es una claridad intelectual en la verdad de Dios. Vos podés ser analfabeto o tener preparación primaria, secundaria, universitaria, eh, doctorado, pero esa sabiduría que viene de Dios, cualquiera sea tu nivel, cuando tu corazón se enfoca en la fe de Dios, en su palabra. Por eso Pablo estaba preocupado, decía a los colosenses, alcancen esas riquezas. Y eso, gracias a Dios, necesitamos en este tiempo tan conflictivo que mucha gente no tiene ingresos, no tiene trabajo, para que pueda mejorar todo esto y que Dios provea de alguna manera por familiares, por amigos, por iglesias, pueda proveer esas necesidades inmediatas. Pero esas son necesidades inmediatas, hay necesidades eternas a las cuales el Señor nos llevó porque nos dio una riqueza de claridad en la verdad de Dios. Entonces sabemos que somos más que vencedores, sabemos que cualquiera sea la crisis, aunque haya en valle de sombra de muerte, dice la palabra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso que necesitamos no solamente recibir ese gozo tan grande que dura toda la vida del perdón de nuestros pecados, sino debemos conocer las Escrituras. Por eso dice que sean consolados sus corazones, que sean consolados con una firmeza en la verdad de Dios y que sean unidos, un fruto de que realmente la verdad de Dios está operando en nuestras vidas, es no ser conflictivos, sino ser edificantes, edificando a otros, hasta alcanzar, estar unidos en amor y alcanzar todas las riquezas.
Gracias a Dios por todo lo que Dios nos da y que si nos da cosas buenas y lindas, gloria a Dios. Y todo lo que Él nos da y que sea útil para nosotros es bienvenido. Pero hay que alcanzar las riquezas que vienen de Dios, las riquezas que vienen del cielo, porque nuestra vida es limitada, no sé cuánto podemos vivir, 80, 90, 100 años, pero después nos queda una eternidad. Y mientras tenemos vida, por eso está la iglesia, por eso está la familia de Dios, para poder cuidarnos unos a otros y mantenernos en la verdad de Dios. Por eso dice acá la palabra que también eh, esas riquezas nos llevan a conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Cristo es un misterio que es revelado a toda persona que se arrepiente de sus pecados, que busca a Dios con todo el corazón. Dios no le revela ese misterio a cualquier arrogante, a cualquier vanidoso, no, no, revela a sus hijos, revela a sus hijas este misterio que es Cristo. Nosotros no le conocíamos antes, conocíamos a Cristo de oídas, conocíamos a Cristo de Cristo, pero un día el Señor nos reveló que éramos pecadores y que necesitábamos a Él. Y realmente no solamente después conocimos de Cristo, sino que también conocimos a Cristo. Y a veces podés estar pasando alguna circunstancia adversa, negativa, y entonces ahí vas a conocer a Cristo. Esa circunstancia difícil que estás pasando, seguro que Dios la permitió, a no ser que nosotros hayamos buscado hacer las cosas mal. Pero si le pedimos al Señor que nos ayude a hacer las cosas bien, el Señor, esa situación difícil por la que puedas estar pasando, Él va a mostrar su amor hacia nosotros, su poder y su gracia. Por eso mucha gente está con miedo, con temor del futuro, que va a pasar mañana, y te recomiendo que puedas pedirle a Jesús perdón por tus pecados. Jesús no es de cartón, ni de papel, ni de madera, ni de bronce. Jesús resucitó y vive, y aquel que va a darte ese regalo precioso cuando nos arrepentimos se llama Jesús. Por eso dice acá la palabra, a fin de conocer el misterio. Gracias a Dios, Dios nos reveló que este Jesús poderoso y bendito no era un profeta cualquiera, un apóstol más, no, era alguien que vino del cielo, era alguien que dio su vida en la cruz por nosotros, llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, y hoy en día Él vive. Así que hay una manera de comunicarnos con Él, primero a través del arrepentimiento, segundo a través de la oración, tercero a través de su palabra. Por eso Pablo escribía la palabra para cuidar a los colosenses. Dice acá, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A veces erramos porque nos falta conocimiento, a veces erramos porque nos falta sabiduría y nos desesperamos, pero dice aquel que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará en abundancia. Entonces antes nos equivocábamos a cada rato. Había tres opciones y elegíamos la uno y realmente la verdadera era la dos. Y después elegíamos la dos y la verdadera era la opción tres. Pero ahora como estamos en Cristo, podemos decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y no desesperarnos, dejar que Cristo se forme en nuestra vida. Es decir, sacar toda filosofía religiosa, humana, toda cosa que no cambia la vida de las personas, sino la verdadera sabiduría que viene de Dios. Y acá sigue diciendo Pablo, eh, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Querés ser una buena esposa, querés ser una buena madre, querés ser un buen padre, un buen hijo. El Señor te da sabiduría y la sabiduría nos permite caminar correctamente, edificar sobre la roca. Así que esa sabiduría viene de Dios, de su palabra. El enemigo no puede atropellar la palabra de Dios. Cuando escucha un corazón que está firme en la palabra de Dios, lo único que tiene que hacer es retroceder. Por eso Pablo se preocupaba de la vida de los colosenses.
vemos acá también que él dice, esos tesoros de la sabiduría están escondidos. Es decir, Dios no lo pone a flor de tierra algunos misterios de Dios, sino aquel que le busca. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y otro momento dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que el que adora de labios es porque no conoce la sabiduría de Dios. Dice una cosa, como dice Pablo, quiero hacer lo bueno y no me sale. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que Él me ayudó a que me salga bien las cosas. Por eso nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto tiene que estar la palabra de Dios morando en abundancia. En el versículo 4 de Colosenses 2 dice, nadie os engañe con palabras persuasivas. A veces la falsa doctrina viene con palabras capciosas, vienen con palabras que realmente nos hacen dudar, pero cuando el Espíritu Santo lo dejamos actuar en nuestra vida, no importa cuánto tiempo tengas de creyente, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, nos hará conocer estos misterios, estos tesoros de la sabiduría que habla Pablo. Mire cómo se preocupaba el apóstol para que la gente no tenga una fe sin intelecto. Es decir, Dios salva todas nuestras vidas, del cuello para abajo y del cuello para arriba. Así que nuestra mente debe ser instruida en la palabra de Dios. Y dice que vienen palabras persuasivas, palabras capciosas, para hacer dudar. Cuando tenga una duda, consulte con un hermano, una hermana fiel, con su pastor, para eso estamos. Para decir, mira, esto es muy parecido, pero no es. Esto tiene un olor distinto, es otra cosa. Entonces, más hoy en día que hay mucha gente que pregona sus propias virtudes, en lugar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces tenemos que, nuestro intelecto tiene que estar inundado de la palabra de Dios, tiene que estar lleno nuestra mente y nuestro corazón con estos tesoros de la sabiduría. Y dice el versículo 5, aunque estoy ausente en el cuerpo, en el espíritu estoy presente, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Qué alegría para el apóstol Pablo recibir esas noticias de Epafras que le decía, en la iglesia hay orden, el Espíritu Santo no es desorden, el Espíritu Santo es orden. Así que a veces no digamos que es el Espíritu Santo cuando las cosas producen desorden, cuando las cosas producen cosas que nos quitan la unidad, el consuelo de la fe. Entonces no solamente había orden, había un orden en su vida, en la vida de ellos, sino que también dice que había firmeza en la fe. Así que vamos a cuidarnos unos a otros para que haya firmeza en nuestra fe, no sea una fe tambaleante, no sea una fe porque viene alguna situación, estamos tambaleando, sino decirle, Señor, ayúdame. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después en el versículo 6 dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y el 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados así en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ellos habían recibido al Señor genuinamente, se habían arrepentido de sus pecados y le pedían a Dios vivir como el Señor disponía que vivamos, y que Dios nos ayude cada día en nuestra vida, porque la palabra de Dios no está fuera de época, la palabra de Dios es eterna, lo que somos limitados y finitos somos nosotros, pero la palabra de Dios y el principio del Evangelio va a pasar mi generación, la suya, la que viene y la que viene, si Cristo no viene antes. Por eso dice acá, ustedes recibieron al Señor, el versículo 6 del capítulo 2 de Colosenses, recibieron al Señor en una forma genuina, andad en Él, significa una continuidad de la vida cristiana. Lo recibiste, andad continuamente en Él, creciendo también, que tengamos esa claridad intelectual de la verdad y ese amor profundo por el Señor, por su iglesia, por aquellos que son nuestros hermanos y los que no lo son. En esta noche
pueden recibir a Cristo como su Salvador y formar parte de esta familia de Dios. Dejar toda filosofía hueca, todos principios humanos que no llevan a un cambio de vida. Vamos a decirle, Señor, cámbiame. Señor, sígueme cambiando. Y dice, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados. Tenemos que estar arraigados en el Señor y sobreedificados. Si tenemos que lo que ya hemos recibido, seguir edificando. Si no nos quedemos en los primeros pasos de la vida cristiana. Si, Señor, yo quiero sobreedificar mi vida con materiales preciosos, oro, plata, dice cualquiera que edificare sobre el fundamento que es Cristo, y de acuerdo a lo que sobreedificare, eso le dará una vida victoriosa. Y por último dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Un día nos tocó recibir a Cristo, después nos tocó arraigarnos en el camino, andar en Él, no dejando de congregarnos, de orar. Hoy tenemos el templo cerrado todavía, pero estamos congregándonos. Ustedes han dedicado este tiempo, yo he dedicado este tiempo para estar arraigados y sobreedificados, sea en pandemia, sea en inundación, sea en problema familiar, en problema de salud, en problema económico. Tenemos que estar arraigados en Él. No hay quien nos separará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, peligro, espada, nada nos va a poder separar. Así que en esta noche vamos a arraigarnos en Él, a sobreedificarnos en Él, a estar confirmados en la fe, como hemos sido enseñados por los que nos presidieron en el Señor. Y vimos la vida de ellos, vimos el testimonio de ellos, vimos el fruto de su labor. Ellos deseaban que toda la gente viva en el mejor nivel de vida que Cristo tiene para darnos. Y también damos como fruto, si la enseñanza es aplicada, damos fruto de abundando en acciones de gracia. Tenemos que ayudarnos unos a otros en la medida de las capacidades, orar unos por los otros. Y vamos a decirle, Señor, yo quiero ser más capaz, quiero tener una claridad intelectual de la verdad, para que alguien que me ayudó a mí, yo pueda ayudarlo a él, o pueda ayudar a otros que no tienen una claridad intelectual. Se le mezcla el sincretismo, la astrología, la pornografía, las doctrinas persas del Oriente, y tienen una ensalada en la cabeza que no les permite vivir en paz. Vamos a tirar esa ensalada a la basura y decirle, Señor, quiero vivir con una claridad intelectual, quiero esa riqueza para los años que me des de vida y después para la eternidad también. Por eso Dios te bendiga en esta noche y te doy gracias por habernos podido compartir la palabra y te felicito por usar bien tu tiempo para decir, Señor, esto es tan importante como la vida, estar arraigados, solidificados, consolados, unidos, conocer la riqueza de la claridad intelectual de Jesucristo, es algo que no me sirve solamente para este tiempo, sino nos sirve para la eternidad. Por eso en esta noche, si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, quiero que podamos juntos, que puedas repetir esta oración y pedirle perdón al Señor por tus pecados y recibirle como Señor y Salvador. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Señor, perdóname porque los llevaste en la cruz. Y en esta noche yo te recibo como Señor y Salvador. Ordena mis pensamientos, dame una claridad intelectual, que el enemigo trata de confundirme, pero tu palabra es luz, tu palabra es verdad. Y en esta noche yo te recibo como Señor y Salvador. Y ilumina mi mente, mi corazón, para que el pecado no reine en mi vida, sino reine Cristo. Te recibo, Jesús, en esta noche como Señor y Salvador. Y para nosotros, los que ya creemos, vamos a acompañarnos en oración. Señor Jesús, guárdanos de todo sincretismo, de toda mezcla de religiones, de todos pensamientos humanos que no llevan a nada, y que yo pueda estar fundado en tu palabra, fundado en estas riquezas
que están escondidas solamente para aquel que indaga, solamente para aquel que busca de todo corazón tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la palabra de Dios. Gracias por la enseñanza de Pablo a los colosenses, que había muchos peligros alrededor de falsa doctrina, pero vos le decías, seguí en lo que ha sido enseñado y abunda en acciones de gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, querido amigo. En este tiempo de confusión, Jesucristo es luz. Dios te bendiga y te espero el domingo a las 11 de la mañana en nuestra reunión habitual. Un fuerte saludo mío y de mi esposa. Dios les bendiga abundantemente. Bendiciones.